Este es el primer foro de Médicos Unidos, Enseñanza-Aprendizaje de la Pediatría en México. Hoy es 8 de julio del año 2020 y tengo mucho gusto de presentar a ustedes a los panelistas de hoy. El doctor Manuel Ochoa, de Monterrey, el doctor Isaías Orozco, de Ciudad Juárez, el doctor Rubén Álvarez, de Villahermosa, Tabasco, y la doctora Elena Vidaurri, de la Cruz, de la Ciudad de México. Y quiero empezar contigo, Elena, acerca de ¿qué opinas de la enseñanza-aprendizaje de la pediatría en México? Eduardo, muchas gracias por la invitación a este foro. Es un gusto compartir con ustedes, con pediatras que han hecho toda una trayectoria respecto del ejercicio de la pediatría y que han intervenido en la enseñanza y el aprendizaje de la pediatría en sus lugares. Yo trabajo actualmente en un hospital público en la Ciudad de México y tengo además la oportunidad de dar clases a estudiantes de pregrado. Y la enseñanza de la pediatría en México me parece que es insuficiente en muchos sentidos. El niño en la sociedad mexicana, a pesar de que la población menor de 24 años sea cerca del 50% del total, tiene un papel indefinido o no del todo definido. Hasta muy recientemente se habló de los derechos de los niños, de los derechos de los adolescentes, y se ha ejercido lentamente esta instalación o esta declaración de los derechos del niño y el adolescente. Pero en realidad tendríamos que estar educados toda la población acerca del desarrollo del niño, de manera que en las familias hubiera más tolerancia para las pautas que debe seguir el niño en su desarrollo, que en las escuelas los programas estuvieran siguiendo el desarrollo emocional y neurológico del niño y que los padres esperaran de los niños lo que cabe esperar en cada una de sus etapas de desarrollo y no asuntos diferentes. En relación con la enseñanza de la pediatría como una rama de la medicina en la enseñanza de pregrado y posgrado, me parece que vemos de repente solo el lado médico o el lado de la enfermedad del niño y que dejamos de ver lo que durante muchos años trató de enseñar la doctora Amapola Delgras, que en paz descanse, en relación con la puericultura, es decir, interpretar al niño como un miembro de la sociedad que tiene pautas específicas, tiempos específicos y que depende de la construcción que hagamos del niño como sociedad, qué ciudadano o qué miembro adulto de la sociedad vamos a tener en el futuro. Muy bien. Doctor Orozco, ¿qué opinas de esto mismo, de la enseñanza de la pediatría en el pregrado, con tantas escuelas de medicina y que cada una de ellas tiene una currícula de manera diferente? Bueno, pues ya estamos entrando también en la segunda pregunta con esta extensión de la pregunta que hiciste, Eduardo, porque concuerdo con la doctora que definitivamente la enseñanza de la pediatría comparada con el resto del mundo, yo la catalogo como bien, y sí, en muchos aspectos es deficiente, porque hay una polarización en la educación de la pediatría en México, sobre todo en el posgrado. Hay instancias académicas de alta calidad, pero hay otras de muy deficiente calidad. Incluso me atrevería a decir que podemos dividir la enseñanza en la enseñanza de la mitad del norte y la mitad del sur del país. Lamentablemente el aspecto de tipo económico influye mucho en este sentido. Y hablando de lo que comentas del pregrado, tiene que ver mucho, tiene muchas aristas, pero voy a mencionar rápidamente algunas que creo que son importantes. Una de ellas es la falta de asistencia vocacional previo a la selección de la licenciatura. Es muy pobre el apoyo vocacional que reciben los jóvenes en la educación media superior. Además de que hay excelentes y deficientes escuelas de medicina, hay excelentes y deficientes campos clínicos también de la medicina, que eso también es importante comentarlo, ya que esto pues prácticamente nos da un reflejo que la educación médica hay desigualdad también en ese sentido, así como en el aspecto económico y de otras áreas de nuestro país. Ahorita que comentabas respecto a la currícula, a los programas académicos, pues hay diversidad de
de programas, ¿no? De enfoques educativos, lo que es la educación basada en competencia, lo que es el aprendizaje basado en problemas, medicina basada en la evidencia o la combinación de estas. Hay algunas facultades o escuelas de medicina que tienen 4 años, y luego el internado y el servicio, hay unas que tienen 5 y demás, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, no sé si a veces son modas realmente o que conozcan bien las autoridades que rigen los caminos de las instancias educativas en nuestro país. Un ejemplo muy claro, en Chihuahua, la Facultad de Medicina de Chihuahua llevó de pronto un cambio basado en competencias y vino una declive en la cuestión del aprendizaje de los alumnos, y eso lo vimos reflejado en las primeras generaciones a tal grado de que se tuvo que modificar de nuevo a este plan anual, lo cambiaron a semestral. En un momento había 3 planes diferentes en la Facultad de Medicina. Y por otro lado, intentaron poner una currícula con un tronco común, pero para toda la universidad, en el afán de que hubiera una migración, aquel alumno que no le gustara la carrera de medicina se fuera a otra carrera, pero ya con un tronco común. Y luego vienen las materias básicas, vienen las materias profesionales que todos ustedes conocen, pero leo un rubro muy importante también ahí que me hace mucho, me da comezón, me da prurito, las famosas materias optativas. Entonces, esta gama de modalidades en la educación creo que ha venido a dar también una afectación muy importante a la educación. Y hablaba de la disparidad porque no es lo mismo aquel docente que ofrece una materia clínica en un hospital de la Secretaría de Salud, que tiene características, algunos de ellos muy pobres en infraestructura, en número de camas, etcétera, al alumno que recibe la misma materia en un hospital privado con toda la infraestructura para poder enseñar lo que es la tecnología de vanguardia, tanto en el área médica como en el área de las tecnologías de la información, etcétera. Un punto muy importante nada más para que se den ustedes una idea, la cobertura de educación superior en México en el 2015 era del 32% en México. Y en ese mismo momento había países como Cuba con un 95% de cobertura de educación superior, o Argentina con 71%, Venezuela con 78%. Es decir que los índices económicos destinados a la salud o a la educación en México son muy pobres. De hecho, en nuestro país estamos ocupando ahorita un lugar 104 de 195 en apoyos económicos para estos dos rubros que son la salud y la educación. Entonces, hay un sinnúmero seguramente algunos compañeros de nuestros compañeros van a comentar algo más. No quiero extenderme un poquito más, vamos a ir platicando respecto a este asunto. Muchas gracias, Isaías. Doctor Manuel Ochoa, ¿qué opinas? Mira, definitivamente las currículas de las diferentes escuelas dificultan esta comparación, sobre todo si lo decimos a nivel internacional, porque sí, tenemos escuelas muy buenas que compiten con las internacionales, pero no es la generalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, Harvard, cualquier escuela de esas, antes de entrar a la licenciatura, te piden de 1 a 4 años de otros estudios que te van a apoyar en ciencias básicas, en genética, etcétera, etcétera. Me acuerdo muy bien y esto no es de ahorita, es de siempre. Me acuerdo cuando entramos nosotros a la facultad y tuvimos que convivir con extranjeros. Para empezar, ellos eran 3 o 4 años más arriba de nosotros en edad y traían alguna especialización de las que habían tomado antes de entrar a la Facultad de Medicina. Ahora, a nivel local, como mencionaste tú, Eduardo, sobre el número de escuelas que me llama mucho la atención, que de ese gran número de escuelas, la mayoría no están certificadas y muchas incluso ni siquiera con propuestas para su certificación. Y esto hace que la currícula de cada escuela sea puesta por situaciones muy locales, muy de cada escuela. Y eso hace insuficiente que la preparación del educando termine con una buena preparación para salir como médico general, que tenga esa capacidad de ser resolutivo y no un referenciador, ¿verdad? Dijo que traía un soplo, va con el cardiólogo y hasta ahí llegó su participación. Ahora, esa falta de capacitación de educación, pues se demuestran los resultados.
ya que al terminar la licenciatura, que se tiene que presentar los exámenes para residencia, son pocas las escuelas que en forma reiterativa están teniendo los primeros lugares con sus alumnos. Y eso ya, si ustedes lo revisan, en los últimos 10 años, son 2 o 3 nacionales que son las que mantienen ese récord. En la reunión que se tuvo allá en Monterrey, que tú dirigiste, creo que tú estuviste también, Isaías, en esa reunión de profesores de pediatría, en el Congreso Interamericano, ahora internacional, ahí pudimos notar el fracaso para tratar de discutir y poner en contexto los sistemas diferentes educativos, ya que hubo una negativa, si te acuerdas, Eduardo, de parte de las muchas facultades de medicina para participar en este programa. Y los organismos rectores como la academia, pues desafortunadamente poco podían hacer. Ahora, actualmente, aparte de que hay escuelas que están renovándose cada vez más, hay unas como por ejemplo el sistema TEC. Acaba de implementar el TEC 21, el sistema TEC 21, en donde está cambiando completamente la forma de enseñanza, y eso es un cambio integral, que está como para analizarse y después y despacio. Muchas gracias. El doctor Rubén Álvarez, ¿qué opinas al respecto? Muy buenas tardes, saludo con gusto a todos los panelistas y gracias por la invitación. Pues en realidad la educación médica en México siempre requiere procesos de una mejora continua para mantener estándares que sean pertinentes a las necesidades que tiene cada país. En nuestro país existen grandes contrastes en cuanto a la educación médica que nosotros hemos evidenciado, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. Por lo que se hace muy necesario que se retomen nuevas propuestas, tal vez nuevos rediseños de programas en el tratar de supervisar o tratar de mejorar la calidad de la educación en el pregrado y tanto en el posgrado. Es necesario, por lo tanto, la verificación de que los estudiantes, tanto de pregrado o de posgrado, tengan las competencias necesarias. Pero en este proceso vemos que existen varias deficiencias. Una es la calidad de los educandos que entran a hacer medicina. Otra, la meta o el objetivo que entran a partir del primer pie que entra en la universidad. Pareciera ser que el objetivo de entrar a la universidad no es hacer médico general o entender la medicina como una oportunidad de poder aprender varias patologías y servir a la comunidad como un médico general excelente, sino más bien entran con la finalidad de pasar el ENAR, como si fuera un peldaño nada más para hacer el examen de especialidades. Y ahí tenemos nosotros nuestros obstáculos o lo que tenemos que hacer para vencer esos obstáculos. Por otra parte, los temas de pediatría, tanto en el pregrado, yo me refiero a eso porque muchas veces yo puedo ver el temario o la currícula de varias universidades que he tenido oportunidad de analizar y realmente en lo teórico o en lo escrito está excelente, muy bonito se ve. Pero en lo práctico, o ya digamos en la acción, vemos serias deficiencias, como por ejemplo, hay algunas universidades donde incluyen 50 temas, otras incluyen 30 temas, pero a la hora de preguntarle a los alumnos cuando ya están en el internado o en el servicio social de los temas de pediatría, ¿cuántos vistes en la universidad? Y dice, no, pues vimos 15 o 10, no es ni la mitad de lo que deberían haber visto. A veces se sugieren problemas de universidad, problemas de profesores, a veces hay problemas del mismo alumno. En realidad no cumplen las metas en lo teórico. Lo ideal sería que todas las universidades, tanto públicas como privadas, acreditadas, todas sean supervisadas y regularmente hacer estudios de investigación para ver dónde están las deficiencias. Los estudios de investigación no se deben de hacer ya después,
sino lo debemos hacer en el momento, incidir. Cuando el alumno está, hacerle un estudio y preguntarle qué es lo que debemos mejorar. Tanto a los alumnos como a los profesores, como a la misma universidad. Y sobre eso ir trabajando para mejorar, que salgan con una mejor preparación en el nivel de pediatría. Yo pienso que eso es lo que nos falta. Tenemos varios, escuelas, por ejemplo, la acreditación de las escuelas de medicina, que tenemos que tener tantos créditos, los supervisiones, pero en realidad no incide en la mejora del estudiante. Y nosotros debemos mejorar en eso para que al salir del servicio social sean suficientes para manejar la atención primaria. No digo la especialidad de la pediatría, pero cuando menos los conceptos básicos de atención primaria. Y, por ejemplo, en reanimación neonatal, te puede salir un parto en el servicio social y no saben qué hacer. Entonces, yo creo que es muy importante retomar eso en todas las universidades y que hubieran los organismos fiscalizadores, reguladores, de tratar de encontrar cómo incidir y no acreditar aquellas escuelas pues que son patitos o que realmente no cumplen su función. En realidad, yo pienso que deberían hacerse leyes más rigurosas para tratar de frenar ese mal crecimiento de las escuelas de medicina no acreditadas. Y por último, creo que la enseñanza no debe ser tutorial. La enseñanza de la pediatría debe ser teórica práctica. Tú le das un tema a un alumno y deben de ser práctica. Líquidos electrolitos y a la práctica. Crecimiento y desarrollo y a la práctica. Y así la enseñanza está completa. Y también la evaluación. Gracias. Muchas gracias, Rubén Álvarez. Fíjense que con los comentarios que han tenido me hacen recordar que hace 11 años, dentro de las cosas que dijimos, es esa complejidad de la currícula, de las formas de seleccionar al personal docente y los sistemas de enseñanza, pero finalmente el examen único para aspirantes a residencias médicas pareciera ser la única herramienta útil para evaluar los resultados de las escuelas de medicina y con ellas los aspirantes que fueron aceptados para hacer la especialidad de pediatría. Me obliga a preguntarles a cada uno de ustedes, empezando ahora por el doctor Álvarez, ¿qué es lo que opina con respecto a la enseñanza-aprendizaje del posgrado en pediatría? Sí, realmente es donde deberíamos afinar más nuestros objetivos o nuestra visión, porque él sí va a ser el elemento que es importante para la atención del niño sano y del niño enfermo. Por lo tanto, una adecuada instrucción durante la especialidad de pediatría va a resultar en una adecuada formación de un pediatra. Independientemente que el pediatra quiera hacer otra subespecialidad. Pero también ahí me he encontrado que los temarios, por ejemplo, en el PUEM, yo acabo de dar el tema de cirugía pediátrica a los alumnos de posgrado en el hospital y me encuentro que tienen casi 50 o 60 temas del primer año a los alumnos que van en primer año de pediatría. 50 temas. Y tengo nada más 12 horas, porque son 3 meses aproximadamente, y hoy 1 hora cada semana. Entonces, 12 a 15 horas para darles los 50 temas. Es imposible. Entonces, volvemos a lo mismo. Necesitamos nosotros. Yo les dije a los alumnos, pues miren, mi compromiso con ustedes como profesor es cumplir el temario del PUEM. Porque yo no sé si en el examen que van a hacer al final de año les van a hacer preguntas de lo que quizás no vayamos a ver y entonces tienen ustedes la obligación de saberlo. Y yo como maestro tengo la obligación de habérselos dado. Solo tengo 12 a 15 horas y tenemos que aprovecharlas. Entonces yo les doy su temario y al final les hago un examen de todo. Mientras echémosles los kilos para tratar de ver todos los temas. A veces es poco tiempo para poder expresar la mejor intención de que los alumnos avancen, esa es una. Y la otra
pues que ellos puedan participar en lo teórico práctico, que es lo que les digo que les va a durar durante sus 2-3 años de formación. Pero bueno, aquí cabe señalar que hay pocos maestros, por así decirlo, pocos especialistas que en verdad se interesen por el producto que son sus alumnos. Es decir, que de verdad les interese, que queden con esa intención de saber, no nada más como un compromiso educativo, económico o como algo, sino como un compromiso de profesor, de enseñarles a ellos que tienen el mundo ahí, que es de ellos, y enseñarles a ellos a disfrutar el conocimiento. Pienso que eso es muy una finalidad de cualquier profesor de pediatría. Ahora, me doy cuenta que tanto en colegios, en diferentes asociaciones, así como en diferentes instituciones, tanto universidades como hospitales, a veces no es el personal adecuado el que ponen como jefe de enseñanza, como jefe de su jefe de enseñanza, el coordinador, etcétera, etcétera. Gente que no está preparada, cuando menos con una maestría o en docencia o en enseñanza, que pueda tener un poquito más de claridad. No quiero decir que lo sepan todo, sino que tenga un poquito más de conocimiento para incidir en mejor calidad de los egresados. Esto es lo que necesitamos hacer. Así también, no quiere decir que un programa sea de esta universidad o sea de esta otra universidad está mejor que la otra, pero cada universidad debe de ser lo suficientemente ética para reevaluar su currículo, para reevaluar sus temas, para decir, tenemos que hacer un rediseño de esta asignatura y volverla a hacer. Ahí está nuestra fortaleza, en que nosotros seamos nuestros propios críticos para poder mejorar. Y siendo así, pienso que siempre tenemos que hacer una mejora continua de la calidad en la educación de posgrado, que es lo que debemos nosotros tratar de permitir y tratar de persuadir en todos los compañeros. Es cuanto. Muchas gracias, Rubén. Pues, ¿y cuál es tu opinión, Manuel Ochoa, de la enseñanza-aprendizaje del posgrado de pediatría? No te escuchas, Manuel. Cerraste el audio. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Escuchaste la pregunta, Manuel? Sí. Sí. Sí, que perdón. Las residencias médicas de especialidad, también aquí hay muchos parámetros. Depende de dónde, qué hospital las haga. Tenemos hospitales de excelencia, donde las residencias tienen un programa sumamente completo que les da oportunidad de tener tiempos específicos para la academia, para la investigación, para las asesorías por parte de los profesores, que aunque muchos profesores no son realmente profesores, son pediatras con mucha experiencia, pero les transmiten toda esa experiencia, porque tienen oportunidad incluso de pasar visita junto con ellos, a diferencia de lo que voy a comentar al ratito. Este sistema también en esos hospitales amplía su base de conocimiento a que cada mentor, cada profesor, se lleva al consultorio, a su consultorio privado, o al consultorio de la institución, al residente, en donde aprenden también esa otra parte de la medicina que muchas veces a nosotros no nos enseñaron. Nosotros salíamos viendo cosas raras y a la hora no sabíamos ni cómo consultar. Aquí desde entonces se les da las bases. Ahí enseñan mucha puericultura, enseñan el crecimiento, desarrollo, nutrición, vacunación, etcétera. ¿Quiere decir que tú le das más importancia o parte de la importancia a la pediatría de primer contacto? No, lo que pasa es que cuando salimos nosotros, ahorita ya no es tanto, pero cuando salimos nosotros no teníamos nada de preparación sobre la medicina de primer contacto. En cambio, te decían, ven, haz esta benedicción, esta posición lumbar, y eso lo hacías con los ojos cerrados. O un tratamiento de desequilibrio hidroelectrolítico, un paciente grave. Pero lo que es la medicina de primer contacto, cero. Tan es así que incluso nosotros en el Congreso Internacional que hacemos cada 2 años, este Congreso del año pasado,
se puso un módulo, todo un gran congreso dentro del Congreso de infectología pediátrica aplicada al consultorio, en donde no pusimos temas de los que se requieren en hospitalización, sino los que se ven todos los días como infectología en los consultorios, en la medicina de primer contacto. Muy bien, se te volvió a oír el audio, pero voy a aprovechar para, Elena, oír tu opinión acerca de la enseñanza-aprendizaje de la pediatría de posgrado, si eres tan amable. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que de repente viéndolo de este lado, es decir, nosotros ya pasamos por la formación de posgrado, podemos caer en una falsa seguridad de mis tiempos fueron mejores o cuando yo lo hacía era diferente. Y creo que en todas las circunstancias de la formación de un médico en el posgrado, en la especialidad que sea, hay que partir del elemento de madurez personal que tiene el, en este caso, residente o el médico egresado. Y ese nivel de madurez, como justamente lo decía el doctor Ochoa, puede depender del tiempo y de tener un conocimiento específico en otra área. Los programas educativos en México no dan para que tengamos una licenciatura de 4 años antes de entrar a la carrera de medicina, pero sí es notoria la falta de cultura general y de contacto con la realidad que se tiene cuando se sale de la preparatoria y se entra a la universidad a estudiar una carrera que al mismo tiempo es una ciencia y un arte, en donde hablamos del dolor de las personas y de tratar de resolver una circunstancia de salud para una familia completa. ¿Cómo subsanar esta deficiencia de crecimiento personal en el alumno? Primero tendría que haber mejores sistemas educativos, no a partir de la licenciatura, sino desde antes. Y tendría que haber un método de selección que no se fijara únicamente en las calificaciones obtenidas como global en la educación anterior a la residencia, sino en las otras actividades. Las escuelas en Estados Unidos y en Europa se fijan en las actividades extracurriculares que hacen sus alumnos y toman en cuenta que hayan hecho labor voluntaria en alguna asociación, que se hayan dedicado al trabajo en la comunidad en algún sentido, o así hicieron un proyecto artístico o humanístico en otros sentidos. Y eso construye a la persona que finalmente se va a convertir en médico y eventualmente en pediatra, que es de lo que estamos hablando. Si eso tampoco es posible en México, quizás sea posible enfatizar de manera paralela los contenidos humanísticos. Por supuesto que los conocimientos científicos son esenciales, de eso no hay ninguna duda, y es importantísimo saberse la dosis del medicamento sutano y el criterio de internamiento de la enfermedad fulana. Pero el contacto con el paciente, que deriva en una relación médico-paciente cálida, eficiente, y que es el 50% o más del valor terapéutico que tiene una atención médica, depende de la capacidad de comunicarse del médico, de la capacidad de interrogar el padecimiento, de la capacidad de establecer contacto humano con quienes lo consultan. Y eso requiere habilidades de comunicación, es decir, ordenar en mi cabeza qué información necesito saber, cómo la voy a preguntar. Si no obtengo respuestas en el primer interrogatorio, ¿cómo debo reformular la pregunta para adaptarla al nivel educativo o al nivel cultural o al nivel lingüístico de la persona con la que estoy hablando? Si eso no se lleva a cabo en la preparatoria de manera estándar, bueno, pues hay que buscar otros métodos para enseñar estas capacidades. Tampoco se enfatiza suficientemente la capacidad de autoaprendizaje del alumno. En la escuela primaria, secundaria y preparatoria, por regla general, lo que dice el profesor es ley y no hay manera de cuestionar lo que dice. Y si el alumno llega con una información distinta de la que maneja el profesor, en lugar de buscar que posiblemente haya deficiencias en la formación del profesor, se sanciona al alumno por rebatir la autoridad o por rebatir el conocimiento establecido. Sin embargo, hemos visto, particularmente en esta circunstancia de la pandemia del coronavirus, que el conocimiento cambia todos los días y que si no somos capaces de revisar constantemente el conocimiento ya establecido y adicionar o reformar o desaprender lo que no debe funcionar,
pues no vamos a tener capacidad ni de aprendizaje ni de enseñanza continua a lo largo de la vida. Todos nosotros recordamos un conocimiento o varios que aprendimos como grabado en piedra al inicio de la especialidad y que hoy ya no existe o es diferente o ha demostrado ser completamente equivocado. Por otro lado, no, como decía el doctor Álvarez, no hay suficiente vocación de enseñanza en aquellos de quienes depende este proceso educativo del lado de los que ya pasamos por la formación. Y no solamente no hay pediatras en cada centro en donde se deba enseñar la pediatría, con frecuencia es un médico general que revisa los contenidos que se deben enseñar en pediatría y no tiene la formación suficiente para cubrirlos. Se necesita también aprender cómo transmitir esos conocimientos y no leerme un manual de aprendizaje basado en problemas y repetirlo de pe a pa sin haber ejecutado un plan educativo con objetivos claros o con metas a cumplir, con evaluación de esas metas. ¿Cómo voy a verdaderamente verificar que mi alumno aprendió crecimiento y desarrollo del niño, que es fundamental? ¿Cómo voy a cotejar que aprendió a preguntar las vacunas en el momento en que se deben aplicar? ¿Cómo voy a preguntarle si está evaluando el desarrollo neurológico de un niño en la primaria o en la secundaria, etcétera? Entonces creo que hay muchas áreas que se deberían corregir y las tecnologías actuales de la información permiten que esta información no se transmita únicamente en el tono magistral de yo digo y tú haces y lo que yo digo no se rebate, sino con estrategias diferentes. Por ejemplo, hay un club de cine de pediatría en España que enseña mediante películas el impacto que tiene una enfermedad en la salud de ese niño o de la familia, o cómo impactan los trastornos de la dinámica familiar en la salud del niño del que estamos hablando. Entonces, esas son estrategias que se pueden utilizar para mejorar la transmisión o la formación o la construcción del conocimiento de la pediatría en el médico recién egresado. Muy amable, gracias Elena. Isaías, fíjate que cuando tú estabas todavía en el Hospital del Niño, en Chihuahua, el Hospital del Niño fue el primer lugar en calificación del ENARM, del Examen Nacional para Aspirantes en Residencias Médicas. ¿Qué opinión tienes del aprendizaje, de la enseñanza-aprendizaje de la pediatría del posgrado? Pues mira, Eduardo, yo creo que yo me voy a regresar un poquito. Creo que la enseñanza de posgrado tiene su esencia en la enseñanza de pregrado. En la medida en que el alumno de la licenciatura de medicina es capacitado, pues obviamente vamos a tener a un residente o especialista de pediatría mejor calificado, mejor capacitado. Yo recuerdo mucho cuando fungí como secretario académico, insistí mucho en disminuir los tiempos de algunas materias básicas. Indudablemente que el médico en formación requiere tener conocimientos básicos de fisiología, de bioquímica, de anatomía, de histología, etc. Pero hay programas curriculares en los cuales se manejan 2 semestres para histología, 2 semestres para anatomía, y créanme que a veces, cuando lo vemos allá de este lado, como comentaban ahorita todos ustedes, pues, ¿cuándo voy a explicarle yo al paciente que la mitocondria o los ribosomas, etcétera? ¿O cuándo le voy a decir, es que el huesito innominado que mide 2 milímetros X, se le dislocó? Hay muchas situaciones que creo que exageramos en la inversión de tiempo para algunas materias básicas y limitamos el tiempo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando se hizo la primera reforma en la Universidad de Chihuahua, en la Facultad de Medicina, se dejó como materia optativa otorrinolaringología. El 70% de la consulta del médico general o incluso del médico pediatra tiene que ver con la vía respiratoria alta. Pero se dejó igual también, no como optativas, pero sí dentro del programa de la currícula, un semestre, que finalmente no es un semestre, viene siendo 4 meses, para urología y nefrología. Mal terminaba a los 2 meses y medio uno de los dos docentes y al otro le quedaba 1 mes y medio para ver, como decía ahorita el doctor Álvarez, pues menos del 25% del programa académico que deberían de cumplir. Lo vemos en el pasante, en el residente que recién llega a la especialidad,
no sabe hacer una historia clínica, y los médicos adscritos a los hospitales pediátricos tenemos que regresarnos y enseñarle cómo se elabora una historia clínica, cómo se hace una exploración física en el niño. Entonces, lo decía ahorita la doctora, incluso los mismos residentes de pediatría en muchas ocasiones terminan su R3 y ni siquiera conocen la cartilla nacional de vacunación vigente, porque no acuden a un servicio de medicina preventiva, porque su estatus académico funge primordialmente dentro del área hospitalaria. Es poco frecuente que acuda al primer contacto. Pocas veces vemos que van a la consulta con los médicos, etcétera. Pero les decía, quiero ir un poquito más atrás porque los campos clínicos que tenemos actualmente en el pregrado son deficientes y eso condiciona también esa deficiencia en la preparación. Lo decía el doctor Álvarez también ahorita. Tenemos pocos docentes, estamos batallando, estamos rascando para que algún docente acepte ir a dar la clase, y cuando les decimos que se le van a pagar 78 pesos por hora, dicen pues ni para la gasolina siquiera de llegar hasta de mi consultorio a la Facultad de Medicina. O sea, los pagos, la inversión es muy pobre que se destina para el pago de honorarios a los docentes. Afortunadamente todavía a nosotros nos tocó hacer docencia honoraria porque nunca nos pagaron un centavo. Cuando yo hice, me empezaron pagando, después de 5 o 6 años, 100 pesos por quincena, por dar todo mi programa académico de pediatría o de infectología. Y actualmente también vemos que los campos clínicos se los están peleando las nuevas escuelas o facultades de medicina que ni siquiera están, como decía ahorita el doctor Álvarez, ni siquiera tienen un registro, un aval, ¿verdad? Una acreditación por parte de todas las instancias que todos conocemos. Y esto se da, ¿por qué? Porque la Secretaría de Educación Pública es muy permisible, no tiene requisitos muy difíciles para cumplir y privilegian el aspecto económico o de libre comercio en nuestro país más que la calidad. Les voy a dar un ejemplo. Se abre la Facultad de Medicina Campus Chihuahua en el Tecnológico de Monterrey y el hospital, no lo voy a decir nada más, el Hospital X privado decidió quitar el campo clínico a la Universidad Autónoma de Chihuahua y dárselo al Tecnológico de Monterrey. ¿Por qué? Porque iban a recibir prebendas, apoyos económicos y en especie, etcétera, y aparte el reconocimiento internacional es mejor el del Tecnológico de Monterrey que la misma Universidad Autónoma de Chihuahua, aunque la universidad tuvo, como decías tú ahorita, Eduardo, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua tuvo años consecutivos por estar dentro de los primeros 5 lugares en el posgrado. Pero un dato muy importante, miren, en el año 2015 había 126,300 jóvenes que estaban estudiando medicina, de los cuales solo concluyeron el 11.7%. Y de estos solo se tituló el 10.35%. Los alumnos y los padres de familia piensan que las facultades y escuelas de medicina tienen filtros para ir eliminando alumnos con las materias básicas a los inicios de la carrera. Con grosso error, es una mentira completamente. Todos sabemos que una facultad que mantiene su plantilla de ingreso al 100% al egreso recibe apoyos económicos muy importantes de diversas instancias gubernamentales. Pero, ¿a qué voy con esto? Un 11.7% concluyó. ¿Qué decidimos hacer nosotros en la Facultad de Medicina? Formar un semestre que le llamamos semestre cero o previo al ingreso de la facultad, porque nos dimos cuenta que muchos jóvenes realmente no estaban convencidos de estudiar medicina y al segundo o tercer semestre dejaban la facultad y obviamente era un lugar desperdiciado para aquellos alumnos que sí tenían la intención verdadera, la vocación de estudiar medicina. Y esto se torna de forma acumulativa cada año, entonces van presentando el examen para la licenciatura muchos alumnos. ¿Qué sucede entonces? Lo mismo con el ENAR. El ENAR, les quiero también mostrar una cifra. En el 1992 hubo 9,615 aspirantes, pero había solo 4,029 plazas. Solo 42% de esos aspirantes se quedaron. Los que no se quedan siguen presentando el examen 4 o 5 o las veces necesarias en el afán de hacer una especialidad. ¿Por qué? Porque en la licenciatura formamos médicos con mentalidad de especialidad.
lo que decía el doctor Álvarez, hay médicos generales, pero poco resolutivos, lo mencionó también Manuel. En el año 2016 presentaron 36,400 aspirantes y solo se quedó el 21%, que es el equivalente a 7,810. En este momento es prácticamente imposible, incluso para muchos alumnos, ni siquiera inscribirse en el ENARP. Se cierra la convocatoria cuando muchos ya ni siquiera pudieron llevar a cabo el trámite. Entonces, mucho de la mala preparación del posgrado tiene que ver definitivamente con el pregrado. Muy bien, muchas gracias, Isaías. Pues quiero empezar contigo, Rubén. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando con la educación médica continua en la enseñanza-aprendizaje de la pediatría? Y quiero mencionar, porque creo que es importante, tanto el que va a aprender como el que va a enseñar. ¿Qué opinión tienes tú de la educación médica continua? Creo que es muy necesario que cualquier médico especialista de se tenga que continuar con diversos cursos, diversas pláticas, diversos temas que sean de su afinidad para mantener un nivel de actualización en su especialidad que escogió. Pero, sin embargo, yo creo que se ha abusado del exceso de congresos, programas, pláticas que estamos bombardeados los especialistas. Algunas ni siquiera tienen un sustento que te den una constancia de que estuviste ahí, pero resulta que se ha vuelto más que todo un negocio. Y yo pienso que, aunque tenemos la necesidad de estar actualizados, deberíamos formar nosotros o tener una forma de regular, ¿verdad?, la enseñanza del posgrado. Nosotros tenemos que recertificarnos cada 5 años y es necesidad que tengamos una serie de evaluación, una serie de créditos para poder ser recertificados. Pero, sin embargo, yo veo que excedemos en los congresos y en los cursos. Por ejemplo, tenemos el Congreso de la CONAPEME, tenemos el Congreso de la Sociedad Mexicana, tenemos el Congreso de la Sociedad Yucateca, tenemos el Congreso de la Sociedad Pediátrica del Sureste, tenemos el Congreso de Chiapas, tenemos el Congreso de Tabasco, tenemos el Congreso del Hospital del Niño. Entonces, prácticamente pasas todo el año llevando congresos y congresos y congresos y colegios y esto. Y entonces yo digo, está bien, pero pienso que es demasiado. Debería ser una regulación. ¿Por qué no tenemos dos temporadas así como de vacaciones al año? Tenemos 2 temporadas de congresos al año para los especialistas, tanto de pediatría como de otros. ¿Por qué tiene que ser todo el año lleno de congresos? A veces son hasta los mismos temas. ¿O qué va a cambiar de uno a otro? Entonces, yo pienso que es necesaria la actualización para el especialista como para el médico general, que también debería recertificarse. Por cierto, que hay muy bajo nivel de recertificación en médicos generales. Y en especialistas parece que decae a veces. Pero voy a lo que mi opinión es, creo que es necesaria la actualización, pero debe ser regulada para que no sea en exceso. Número 2, pienso que en la educación médica continua, el objetivo es recertificarse. ¿Por qué tener tanto nivel de puntaje para recertificarse? ¿Cuál es la necesidad? ¿Es una necesidad económica para las asociaciones o los congresos? ¿Por qué? Si la necesidad es de uno mismo. Esta es una pregunta que lo dejo ahí al aire. Y por otra parte, pues yo pienso que todos debemos estar actualizados y es una cosa muy necesaria para poder mantenerse a nivel. Como dijo la doctora Elena, no es lo mismo lo que estudiamos en pediatría hace 30, 20 años que lo que se viene a estudiar hace 10 años y lo que sabemos ahora. Todo va cambiando y tenemos nosotros que estar actualizados. Hay a veces hasta que se nos pasa un tema
hay que actualizarse en ese tema. Pero yo pienso que deben de ser escogidos, deben ser regulados y no debe ser tan excesivo el puntaje para la recertificación. Esa es mi opinión al respecto. Creo que las acreditaciones y las recertificaciones, tanto de médicos generales como de especialistas, es necesaria, ¿verdad? Pero así tiene que ser. Gracias, Rubén. Pues yo quisiera ahora directamente contigo, Isaías. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son las contras de la educación médica continua en pediatría? Creo que tu audio está apagado, Isaías. Sí, sí, concuerdo con el doctor Álvarez en primer punto. ¿Por qué acudimos generalmente a los congresos? Porque estamos buscando puntos para la recertificación. ¿Sí? Concuerdo con el doctor en el que por qué cada vez se complica más la necesidad de poner puntos por X o Y. Lamentablemente, incluso los ponentes se supone que somos los que debemos estar mejor preparados en el tema, y la puntuación que se nos da por ser profesores en algún congreso es muy pobre definitivamente. Incluso la publicación de artículos, de libros que algunos tenemos, igualmente es muy pobre la calificación que se da. Pero quiero comentar algo muy importante. El modelo actual de educación médica continua en México, la serie de congresos, como decía el doctor, que son múltiples, no garantiza ni el aprendizaje ni la actualización de los médicos que asistimos. ¿Sí? Porque además de eso hay multisalas y todos estamos buscando a ver de todas las salas los temas diversos que se ponen y andamos corriendo de un lado para otro para alcanzar a llegar. Cuando llegamos, lamentablemente, las salas ya están saturadas. Y en muchas ocasiones las salas que están saturadas son aquellas donde son patrocinadas por X laboratorio, donde dan sorteos o regalos y demerita la asistencia a otras conferencias que no son patrocinadas, pero que tienen un mejor nivel y que no van a hacer alusión a un comercial o a un producto en específico. Yo le llamo, tengo algunas características de los médicos que acudimos a los congresos. Uno es el vacacionista. Aprovecha el congreso para irse de vacaciones, más si es una playa, Cancún, ni te ves. Porque además también, en la gran mayoría de los congresos, incluso desde que llega uno, le daban a uno físicamente. Ahora ya lo bajamos por internet. El otro es el socialité, el que va a hacer amistades o va a recordar los viejos tiempos, incluso en la misma plática, no deja de charlar, no deja de platicar, y eso no le garantiza ningún aprendizaje. El otro es el dormilón, el que parece que es solar porque apenas se apagan las luces y se queda dormido y tampoco asegura que. El otro es el saberlo todo, el que inmediatamente dice, no, esa plática yo me la sé de todas y no se interesa por el tema, aunque haya algo mínimo por aprender. El otro es el organizador, el que se la pasa corriendo para todos lados y que no entró a ninguna de las pláticas y que realmente, aunque recibió su constancia de asistencia, de profesor, de organizador, no tuvo la posibilidad ni siquiera de actualizarse en ese momento. Y el otro es el refrito, el que presenta la misma plática de los últimos 5 años, como decía ahorita el doctor Álvarez, y que ni siquiera las diapositivas modifica. Entonces, yo creo que es muy importante regular, porque tampoco está regulada, hay algunas asociaciones que ya ponen el código de barras y el tiempo que entras y sales es el que te cuantifican, y si no llenas el 70%, no te dan tu constancia. Situación que no hemos visto en los congresos de pediatría todavía. Muchas gracias, Isaías. Elena, ¿qué opinas de la educación médica continua? Muchas gracias. Yo coincido con algunas de las apreciaciones que he escuchado. Pienso que habría que retomar para cada uno de nosotros cuál es el objetivo de la educación médica continua. Indudablemente es necesario actualizarse, pero la manera de verificar que nos actualizamos no es con la puntitis.
O sea, no es llevar 27 certificados al año de que estuve en 400 congresos durante todo el tiempo, ni siquiera es factible como ya lo señalaron ustedes. Tendría que haber un sistema de evaluación periódica, lo hay en otras asociaciones, hay que presentar el equivalente del examen de certificación para obtener el título de manera periódica. Y no solamente llenar una serie de certificados cuando en realidad me estuve durmiendo o me fui a la playa todo el rato. Quizá esta pandemia de coronavirus ha traído algunas ventajas y una de ellas es la modulación de los contenidos de educación médica continua. Hemos tenido oportunidad todos de escuchar pláticas muy formales y otras muy vacías, y cada uno ha tenido la opción de salirse de la plática y dedicar su tiempo a cosas más provechosas. Cuando asistimos a un congreso de manera física, no siempre tenemos esa posibilidad. Entonces, quizás sea tiempo de retomar las ventajas de estas tecnologías de la información para estimular la capacitación adecuada y evaluar verdaderamente la actualización de los contenidos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Elena. Pues, Manuel, con todo esto que se ha dicho, ¿cuáles son tus reflexiones? Tú que tienes una gran experiencia en la educación médica continua. Pues bien, esta educación que es extra aulas, que regularmente promueven los colegios, asociaciones, desafortunadamente, como dice la doctora Elena, se ven en ocasiones sesgadas por el patrocinio de algunos laboratorios. También es cierto que ya hay congresos por todos lados y ya no sabe uno ni siquiera a qué congresos asistir. En el caso de nosotros, hemos decidido y definido que nuestro congreso es cada 2 años. Damos tiempo a que descansen de nosotros y se vuelvan a interesar. Ahora, lo que sí es un problema, ahí se atravesó algo, ¿no importa? Adelante, adelante. Bueno, lo que sí es importante es que la educación médica continua tiene 2 fases. Una, que es, por ejemplo, los colegios que hacen su sesión mensual, que debe estar debidamente registrada ante el Consejo de Certificación, porque el Consejo de Certificación es el que ha hecho que se requieran más papeles. De hecho, en este año, aunque no está en función ahorita, se aumentó el puntaje a 50 puntos en lugar de 20 puntos. ¿Qué va a suceder con eso? Que la gente va a andar más pegada y corriendo para buscar esos puntos. Esos puntos que no significan educación, que no significan atención al Congreso. Entonces, lo que sí es cierto es de que, por ejemplo, el Congreso uno lo debe de aprovechar y de estructurar de una forma interesante. Por ejemplo, el Congreso de nosotros está compuesto de varias partes. Una, tenemos en los 4 días de Congreso 23 talleres de 4 horas o más. Tenemos sesiones de especialidad, tenemos mesas redondas, etcétera, y los temas que se le dan por especialidad, algunas especialidades que sentimos que lo requieren. El comité científico se mete a investigar qué temas son los que está pidiendo la gente. Y cuando no tiene muchos temas, el mismo comité científico los fabrica y los pasa a los subespecialistas. Los subespecialistas son una parte fundamental en la elaboración de nuestros congresos, porque ya pasó el tiempo de que los congresos eran clases de medicina. Aquí se supone que es de la controversia para arriba lo que debemos de presentar en esos congresos. Y, por ejemplo, en el caso de dermatología, las personas que nos manejan lo de dermatología, platicamos con ellas hasta que se definen los temas y luego ya ellos buscan quiénes son los ponentes. Por otro lado, tenemos aquí mucha intervención de profesores extranjeros. De hecho, los extranjeros no es porque sean mejores. Los extranjeros, al igual que los nacionales, aunque yo englobo nacionales fuera de Monterrey y los locales de Monterrey, pero se les invita para saber qué están haciendo en su área donde se supone que son expertos. Que el médico se compare con ellos y tome decisiones de qué es lo que tiene que modificar. Pero no porque vengan a descubrirnos el hilo negro, pero sí en ocasiones vienen a dar muy buenos tips
y muy buenas relaciones entre los diferentes hospitales. El Congreso de nosotros ha servido para hacer grandes amistades en los hospitales americanos, por ejemplo con el Texas Children, que nos manda 10, 12, 14 congresistas que no ponen ellos los temas los ponemos nosotros. O sea, porque es muy diferente que un hospital te diga, ahí va el de Boston, te mando 10 profesores, sí, pero son 10 temas que vienen a promocionar el hospital. Muy bien. Con nosotros tenemos definitivamente fuera eso. Pues faltan muchas cosas por decir, pero creo me estabas diciendo que ya va a es tener tiempo. que haber necesidad de otro foro porque se nos está acabando el tiempo y quisiera que con unas cuantas palabras o un mensaje último muy breve concluyeran ustedes su sentir, una propuesta o algo que pudiera aportar antes de terminar este primer foro. Manuel. Pues la reflexión es de que yo realmente, les soy sincero, estoy cada vez un poquito más retirado de la enseñanza, de la educación en aulas, etcétera, etcétera. Me dedico a la consulta privada, pero sí, platicando con todos los que se dedican a esto, me doy cuenta de que es muy importante que se reactiven otra vez esos foros y si a lo mejor no con nosotros, con gente que tenga más preparación que al menos mi persona, y que se trate de que a las organizaciones, los organismos como sería el profesores de pediatría o la Academia Mexicana o la CONAPEME, se traten de hacer reuniones y analizar despacio e intensivamente el estado actual de la educación médica en México, porque sí requiere una renovación desde abajo. Como dijimos, hay muchos que ya entraron al ciclo, están muy bien posicionados, pero hay otros que, como dijo ahí Rubén, son residencias patito y que finalmente reciben su diploma, su certificación de que son pediatras. Pediatras que van a hacer mucho más daño que beneficio a la niñez. Gracias, Manuel. Elena, ¿alguna conclusión final? Muchas gracias. Yo creo que nos toca enfatizar que tratar con los niños, tratar las enfermedades de los niños, es tratar las enfermedades de una familia, porque la enfermedad de un niño impacta a su microsociedad y a la sociedad en general. Entonces, el pediatra, el médico general deben estar perfectamente preparados para resolver esto, entendiéndolo en su contexto completo. Y aquí hay cosas muy complejas como una enfermedad infecciosa que se complica, como el abuso doméstico, como el niño de los padres divorciados, como el niño con adicciones. Y esto solo se puede entender si pensamos que nuestro niño es una persona completa. Ese niño que es una persona se merece que su médico también sea una persona. No solamente que se aprenda muy bien la fórmula que hay que resolver o la fórmula que hay que aplicar, sino que sea capaz de conectarse en el sentido humano con la persona a la que va a atender. Y eso requiere un aprendizaje especial. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Muy amable, Elena. Rubén, ¿algún comentario final? Sí, muchas gracias. Pues, como siempre, tengo más dudas que respuestas. Así como esta bella foto que tengo atrás, que es una laguna allá en Comitán, Chiapas, que se llama Tres Lagunas, está en la zona de Montebello. Muchos preguntaban de qué cosa es eso que está allá atrás, es Tres Lagunas. Pues yo tengo muchas preguntas y una de estas es que tenemos que cambiar nuestros conceptos y nuestras preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor universidad para estudiar medicina? Y todos lo vamos a enfocar en los que pasan el ENARM. Y ahí está mal nuestro planteamiento. El objetivo no es los que pasen el ENARM. Para mí, la mejor universidad, y cuando esto sea para todas las universidades, va a ser aquella universidad donde sus egresados tengan la capacidad para atender atención primaria en una forma excelente. El día que nosotros le infundamos en el corazón, en el cerebro, un sentimiento de la atención primaria al alumno, ese día nuestras universidades y nuestros niveles de salud van a mejorar. El alumno que llega, la calidad del alumnado, tiene un adecuado perfil de ingreso para hacer medicina, él va pensando, voy a ser especialista, no va pensando, voy a ser médico general.
Y creo que durante el primer año debemos insistir mucho en lo que está haciendo es medicina general, para que salga una adecuada persona para atender atención primaria. Si de eso se da la especialidad, pues qué bueno. Pero si no, sus esfuerzos no fueron en vano y se logró lo que nosotros queríamos. Para mí eso resume mucho todo lo que hemos dicho para las universidades, tanto en el pregrado como en el posgrado y en el estudio de la pediatría. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Isaías, ¿cuál es tu comentario final? Pues, yo creo que primero que nada es importante ser empáticos con las nuevas tecnologías, los avances médicos, pero siempre sustentar nuestra praxis de la medicina con el humanismo. Ser sensibles al dolor humano y enseñar eso a nuestros alumnos, que la vocación no sea el último eslabón, dejar de lado el aspecto económico que es importante para subsistir, pero no para tratar a nuestro paciente. Número 2, es importante que hagamos una planeación de las plazas, tanto de pregrado como de posgrado, en base a una proyección poblacional como lo hacen otros países de primer mundo. No podemos seguir generando exceso de plazas, sobre todo en el pregrado, por exigencias de la comunidad para cumplirle promesas de campaña política a la comunidad. Número 3, evitar mejorar los sistemas de salud y tratar, obviamente, de que los médicos tengamos mejores condiciones en todos los sentidos. Creo que lo comentó la doctora Elena, es importante lo que nos ha enseñado ahora esta pandemia. Ese microorganismo nos viene a enseñar que no somos más grandes que él, pero parte de eso pues nos enseñó y le está enseñando a la población con tantas lamentables e inútiles muertes de colegas que hemos tenido en estos últimos meses. Les está demostrando que con todo y lo que diga quien quiera que el médico quiere ganar más dinero, primero está privilegiando la atención a pesar de exponer su vida misma. Y como último, pues seguir insistiendo a los médicos que tengamos esa empatía también, sí por la asistencia, sí por la investigación y también por la enseñanza, y que seamos facilitadores de la enseñanza y dejemos de ser tiranos como nos enseñaron a nosotros en su momento, que era la educación de posgrado en pediatría. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Isaías. Pues concluyendo nada más y enriquecido de todos sus comentarios y observaciones, veo que tenemos que analizar en más foros acerca de los profesores de la pediatría, acerca de los estudiantes que deciden hacer pediatría, acerca de los sistemas para la pediatría, el entorno social y los cambios evolutivos de la sociedad, y estar preparados para ser cada vez, como bien lo dijeron, mejores personas y mejores médicos. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Terminamos aquí nuestro primer foro de Médicos Unidos.